días, amados, amadas que nos escuchan, dando continuación a la escuela bíblica en el tema que corresponde a culto y adoración. Hoy vamos a estar estudiando la adoración celestial y el trono de Dios. Vamos a estar enfocados en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 para ver esta adoración celestial y el trono de Dios. Yo les invito a orar conmigo pidiéndole a Dios que nos enseñe por su Espíritu Santo y a través de su palabra, que nos dé el entendimiento y que nos conduzca al propósito de todo esto, que es rendirle culto y adoración al único Dios verdadero, a su Hijo Jesucristo, quien merece toda la gloria y toda la honra por la eternidad. Amén. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 5, podemos leer el 4 y el versículo 5, cuando está hablando de lo que es el mediador de ese nuevo pacto que es el Señor Jesucristo, y está hablando del sacerdocio que el Señor Jesucristo realiza como gran sumo sacerdote. Dice en el versículo 4: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se la advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y dice en la versión Dios ha hablado, y dice: pero estos sacerdotes prestan sus servicios por medio de cosas que no son más que copias y sombras de lo que hay en el cielo. Y sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Esto para hablar cómo se construyó ese lugar, aunque era una tienda que se armaba y se desarmaba, pero era el lugar que alrededor del cual Dios convocaba a todo el pueblo para que rindiera culto y adoración. Pero todas esas cosas no eran más, como dice aquí, que figura y sombra de las cosas venideras, de las verdaderas cosas permanentes y celestiales. Y Dios habla con Moisés y le dice: hazlo conforme el modelo que yo te doy. Pero ¿qué estaba realmente mostrándose aquí? El verdadero santuario celestial y el trono de Dios, donde está sentado el Padre y el Hijo. Están sentados, y todas las criaturas celestiales rinden culto y honor al que creó todas las cosas y al que murió en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Entonces, todos los santuarios terrenales, todos los lugares de reunión, son o deben ser copia del santuario celestial, que es el verdadero santuario celestial desde siempre y para siempre. Luego sabemos que para ese culto colectivo que realizaba el pueblo de Israel, después de ese tabernáculo se construyó un primer templo con todas las mismas características
ese modelo que Dios le dio a David para construir el templo de Salomón, que vino a ser el primer templo. Ese templo fue destruido y se construyó un segundo templo en la época de los Nehemías y de Esdras, de la época del regreso del exilio. Y ese segundo templo también fue destruido con todas sus mejoras que le hizo, esa remodelación que le hizo el rey Herodes. Fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y hoy, de acuerdo a la palabra profética, se espera la reconstrucción de un tercer templo, lo cual también va a ser un acto que va a servir de prólogo al final de los tiempos. Pero vuelvo y repito, todos esos templos son maquetas, son figuras del verdadero templo celestial y del verdadero trono de Dios y santuario de Dios. Vamos a mirar todos estos elementos y por eso yo les invito a que vayamos a la lectura que está en Apocalipsis capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a mirarlo. Apocalipsis capítulo 4. Dice así. En Reina Valera, el título que allí aparece de las sociedades bíblicas es la adoración celestial. Y dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina, y había alrededor del trono un arco de iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí el siguiente aspecto que quiero enfocar, que quiero exaltar, es que la primera honra, la primera adoración, la primera culto que se le rinde aquí a ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hace por parte de estas criaturas, de estos 4 seres vivientes y de estos 24 ancianos que representan, como voy a explicarlo más adelante, una dignidad, una autoridad. Lo primero que aquí se exalta es a Dios merece toda la honra como creador de todas las cosas. Él es el creador, como dicen aquí ellos. Todas las cosas por ti fueron creadas. Y en el capítulo 5, esa adoración celestial se hace haciendo énfasis a la obra redentora. Entonces, en el capítulo 4, repito, esa adoración se hace, esa alabanza y esa adoración se hace al Señor, haciendo énfasis a su labor, a su obra creadora. Él es el creador y merece toda la adoración de todas las criaturas, de todos los que hemos sido creados por Dios. Y en el capítulo 5, esa alabanza y esa adoración, Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración por esa gran obra redentora a través de la cual nosotros fuimos salvados. Entonces, eso es aquí muy importante. Vamos a ver qué elementos, qué seres hacen parte de esa adoración celestial. En el capítulo 4 aquí nos dice que después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá. Y aquí esto nos está mostrando en lo que es la adoración, que adorar al Señor y alabar al Señor es un ascenso. Él está en lo alto, Él está en el trono. Y para poderle adorar, como dice el salmista en muchos salmos, ¿sí? ¿Quién subirá a tu monte santo? El llegar a adorar y alabar al Señor es un ascenso en el espíritu para poder comprender aún en esta situación que nosotros estamos como destellos de gloria, ¿sí? Requiere, si bien requiere una humillación de parte del adorador, de parte del que adora, ¿sí? Requiere un ascenso que solo Dios mismo nos conduce en ese que nos permite entrar en su presencia. Es un pasar de la carne al espíritu para adorar en espíritu y en verdad. Y como estamos viendo acá, aquí se nos va a modelar a través de esta adoración celestial. Esos seres angelicales, esos seres espirituales nos modelan cómo se debe adorar a Dios. Dice: al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ese visible, sentado y visible, que aquí se describe que su aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ya en el capítulo 1, ¿sí? También se nos habla de ese aspecto del que estaba sentado en el trono.
resplandeciente, con vestiduras blancas, semejantes a las que vieron Pedro, Juan y Andrés, creo que era el tercero, cuando se dio la transfiguración. Dice, vestido de ropas blancas y resplandecientes, ¿sí? En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ese de quien están hablando aquí es de Jesucristo, el Señor, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ahí estoy leyendo en Apocalipsis 1, versículo 13, 14 y 15, de la apariencia del que está sentado en el trono, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, que tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. ¿Sí? Es una visión majestuosa del que está sentado en el trono y sobre él el arco iris, que es un símbolo, una tipificación de la misericordia del Señor, de su amor compasivo por la humanidad. Del trono, aquí dice el versículo 5, Apocalipsis 4, verso 5, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí la gente se pregunta, bueno, ¿cómo así que 7 espíritus? El espíritu no es uno solo. Sí, el espíritu es uno solo, pero aquí el Espíritu Santo está mostrándole a Juan, y aquí está la presencia plena también del Espíritu Santo en este trono de Dios. Aquí se está haciendo que en este trono de Dios está el Padre, y está el Hijo, y el Espíritu Santo, que son uno solo, ¿sí? Siendo visible en imagen el Hijo, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Y aparece aquí también los 7 espíritus, como lo muestra Isaías en el capítulo 11, en el versículo 2, cuando dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, que es el vástago principal de ese candelabro, de ese candelero, ¿sí? Espíritu de Jehová, espíritu de Dios. Y luego en ramas de A2, ¿sí? Que son tres pares, ese espíritu de sabiduría e inteligencia, ahí van 2, sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Allí están esos 7 espíritus, que son realmente un solo espíritu, mostrando todas las virtudes, todos los dones, ¿verdad? Mirando de Dios, ¿sí? Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Dios, ¿sí? Todo sobre ese vástago principal, que es el Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. Entonces vemos aquí en este trono de Dios que está sentado el Dios trino, el Dios triuno, el Dios que es uno en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Delante, del trono, ¿sí? Había como un mar de vidrio, semejante
al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Nos está hablando aquí de unas criaturas especiales que por sus características, que aquí se habla de que tenían 6 alas, son semejantes a los vistos ya descritos por Ezequiel, por Isaías, que corresponden a figuras, a seres angelicales, a arcángeles, ¿sí? Que están en ese trono de Dios, allí en primera fila, en primera fila. En una época, ¿sí? Y antes de la caída, allí en primera fila, cuidando también ese trono de Dios, estuvo el ángel de luz, Luzbel. Pero este trono, ¿sí? Ya muestra estos cuatro seres vivientes, son seres angelicales de máxima jerarquía. El primer ser viviente, este ser angelical, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y esos 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. De aquí que podemos decir que eran serafines, ¿sí? Que eran serafines. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Dice que eran 4. Y esto pues no es que sea casualidad, realmente nos muestra de cómo Dios también se expresa a través de los evangelios. Son 4 evangelios y quieren mostrar diferentes aspectos de la grandeza del Señor Jesucristo. Si ustedes van a tomar una fotografía y la toman de frente, la toman de lado, de perfil, o la toman de arriba o la toman de abajo, ustedes van a estar mostrando 4 aspectos distintos, ¿sí? Distintos de lo que quieren mostrar, de lo que quieren ver y de lo que quieren reflejar, ¿sí? Y así como los evangelios muestran al Señor Jesucristo, el evangelio de Juan hace énfasis en que Jesucristo es Dios. El evangelio de Lucas hace énfasis de que Jesucristo es hombre. Es Dios, pero también es hombre. El evangelio de Mateo hace énfasis que Jesús es rey del linaje de Judá, del linaje de David, de la tribu de Judá. Jesucristo es rey. Y el evangelio de Marcos nos muestra a Jesucristo haciendo énfasis como el siervo sufriente, ¿sí? Jesucristo es el Cordero, el Cordero. Entonces vemos 4 aspectos distintos. Dios, entonces, Jesucristo es Dios, es hombre, es rey, es siervo. Y nos muestra esas 4 dimensiones como está escrito en Romanos 8 y está escrito también en Efesios, para que podamos entender lo profundo, lo alto, lo profundo, lo alto, lo ancho y la longitud, lo largo de Dios. No podemos ver, no podemos conocer, no podemos comprender, sino por medio de su Espíritu Santo la grandeza. Y aquí vemos a 4 seres vivientes, 4 que están
mostrando al Señor Jesús, que lo están viendo desde 4 ángulos diferentes y están llenos de ojos por delante y por detrás, para poder ver la grandeza de ese Dios inmenso, inescrutable, profundo, y para poder reflejar también esa grandeza. Y también vemos las figuras que ellos representan, como también está escrito en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 1. Allí están esas figuras de estos seres angelicales, como águila, como un hombre, como león y como cordero. El cordero, el águila que representa a Dios, que se remonta en sus alturas, el hombre que se presenta allí como hombre, el león que representa al rey, el león de la tribu de Judá, y el cordero como ese siervo sufriente que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Todo esto está aquí en la adoración celestial. Estos 4 seres vivientes, decía, cada uno tenía 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es santo, apartado de todo mal, verdad, luz, amor. Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Imagínense ustedes en todo tiempo estas criaturas proclamando la santidad de Dios. En todo tiempo. Si nosotros en este momento estableciéramos una conexión y pudiéramos mirar allí ese trono de Dios, veríamos a esos seres angelicales, a esos serafines, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y repitiendo esta proclamación. Sí. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, dan honra y acciones de gracias, están dando gracias. Estas criaturas en todo tiempo están dando gracias, ¿sí? Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, al Creador. Los 24 ancianos se postran. Aquí aparecen ya también otros seres. No se presentan aquí como ángeles, no se dicen las características de estos 24 ancianos. Pero aparecen 2 palabras que nos pueden conducir a una aproximación, que es 24 y son ancianos. Como 24, muchos comentaristas hablan de 12 y 12. Están hablando de 2 épocas, de 2 pactos. En el antiguo pacto, que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, ¿sí? Nos está mostrando la autoridad representada en las 12 tribus del pueblo de Israel, los 12 pueblos de los 12 hijos de Jacob. Y cómo esto había una dignidad, una autoridad a través de cada uno de los 12 hijos de Jacob, representando a todo el pueblo de Israel y representando al antiguo pacto. 12
representantes, 12 principales. Y en el nuevo pacto, donde también aquí ya está representada la iglesia y la doctrina apostólica, entonces se habla de 12 apóstoles. Y no está diciendo pues que entonces sean los 12 primeros, los 12 hijos de Jacob y los 12 apóstoles, sino una representación del pueblo de Israel en su totalidad y una representación de la iglesia. Y son ancianos. ¿Por qué son ancianos? Sabemos, los ancianos son autoridad, son sabiduría, los ancianos representan esa autoridad de la iglesia. Entonces estos 24 ancianos se humillan. Ellos tienen una autoridad delegada, pero cada vez que los 4 seres vivientes proclaman ese coro celestial, los 24 ancianos se humillan, se postran delante del trono de Dios, y cada uno de ellos que tiene una corona, se las quitan y las lanzan, como diciendo, no merecemos nada, no merecemos ninguna dignidad, solo tú, Hijo de Dios, mereces toda la honra, toda la gloria, toda la sabiduría, toda la fortaleza. En un acto continuo nos está enseñando, se nos está modelando cómo es esta adoración celestial. Y cada uno de ustedes, por medio de Jesucristo, han sido constituidos también en reyes y sacerdotes. Y somos también conducidos a través de este modelo a entregarnos por completo, a postrarnos y a rendir a Dios todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él ha hecho de nosotros y todo lo que nos ha dado. Entonces los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno, lo que les decía aquí al principio, eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Con el solo hecho de habernos creado, se merece toda la gloria y el honor. Él es el creador, Él es el que hizo todas las cosas. Pero luego vamos a ver, dice, y por tu voluntad existen. Lo que existe por la voluntad de Dios y fueron creadas. Y luego en el capítulo 5, ¿verdad? En el capítulo 5, en el verso 9, cuando cantan un nuevo cántico, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En el capítulo 5 estoy diciendo. Aquí dice, todo lo creado, verso 13. Voy a leer 12 y 13. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, ¿sí? Ellos decían, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En este capítulo 5, haciendo énfasis a la dignidad que el Señor tiene y merece, porque Él nos redimió de todo pecado, nos reconcilió con el Padre,
nos hizo hijos de Dios, ¿sí?, a través de su obra redentora en la cruz, por ser inmolado y por haber derramado su sangre preciosa. Así que vemos en esta adoración celestial a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, modelando, adorando, alabando al Señor como creador de todas las cosas y como Cordero Redentor. Ese que está sentado en el trono, a mí me llamó mucho la atención, que se presenta, allí se ve como un cordero inmolado. Y allí donde está sentado, se ven también sus manos perforadas en ese trono de Dios. Si vamos a buscarlo aquí, porque aquí lo salté inicialmente para resaltar, pero vale la pena que lo lea rápidamente. El capítulo 5 de aquí de Apocalipsis. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, preguntando, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y aquí desatar los sellos es la voluntad, es el poder que tiene Dios, la decisión para darle curso a lo que ha de venir, a los eventos por venir. Es decisión, es potestad de Dios. Él dice cuándo se frenan las cosas, cuándo se desarrollan, cuándo avanzan, así como cuándo regresa. Solo Él, por eso es digno de ser alabado y adorado. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, que más que un simple libro, es el libro en el que están escritas todas las cosas, pero las cosas que también deben suceder. Y lloraba mucho porque no se había hallado. Juan lloraba porque no había nadie que fuera digno de abrir ese libro, ni de leer. Pero uno de los ancianos de esos 24 le dijo a Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, para dar curso a las 7 trompetas y para derramar las 7 copas de la ira de Dios. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus que ya habíamos dicho en el capítulo 4 de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Y no podíamos pasar por alto esto. Allí en el trono de Dios están las copas, esas copas que reciben todas las oraciones nuestras, las oraciones de los santos. Se proclaman, aquí en la tierra se ora, y esas oraciones son llevadas, ¿verdad?, por los ángeles, y llegan y llenan las copas que están allí en el trono de Dios, donde en este trono de Dios hay intercesión, porque este Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, es el gran sumo sacerdote, que ese sacerdocio continúa vigente, intercediendo por cada uno de los que claman, confían en Él, ¿sí?, para que nuestra fe no falte.
El Señor está revisando, escuchando todas esas oraciones que llenan esa copa. ¿Y esa copa está ¿dónde? Allí en el trono de Dios. O sea que allí en el trono de Dios, ¿verdad? Que es un lugar real, físico en el cielo, es un lugar que ese trono está ocupado por el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un lugar alto, altísimo. Allí se adora, allí se juzga, allí se revela, se muestra el Señor cara a cara, y un día le veremos cara a cara, allí sentado en su trono, y se muestra la grandeza, la profundidad, lo alto, lo ancho, ¿sí? Lo profundo, lo alto, lo ancho, la longitud. Allí vemos al águila, al hombre, al león, al cordero. Entonces vemos que es un lugar de ese trono de Dios, es un lugar donde Dios se revela, es un lugar donde Dios intercede, es un lugar donde Dios define los tiempos, es un lugar desde donde Dios derrama su gracia. Y aunque estamos en la tierra, podemos hacer como esos 4 seres vivientes y esos 24 ancianos. Postrarnos, humillarnos, es la verdadera adoración al único Dios verdadero, al que creó todas las cosas y al que nos redimió de toda lengua, de toda linaje, de toda nación. Para un día de todas estas tribus, de todas estas naciones, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, habrá representantes para unirnos con las miriadas de los ángeles y postrarnos delante de Dios. Aquí Dios nos ha mostrado cómo sus primeros seres creados, porque primero fue la creación de los seres angelicales y luego la creación humana, ¿sí? Y vemos cómo estos seres angelicales adoran en esa adoración celestial. Ellos que han visto directamente el trono de Dios. Nosotros meramente podemos imaginarnos la grandeza de ese trono de Dios con un arco de iris, con un mar de cristal. Y hoy nosotros acá en la tierra hacemos representaciones físicas. En la iglesia hay una colectividad, hay un altar y queremos representar todas estas cosas. Pero quiera Dios que podamos entender a través de esta adoración celestial cómo debemos acercarnos a Él. Postrados, humillados, delante del que hizo todas las cosas y del que perdonó nuestros pecados, adorarle en espíritu y en verdad. Él es el Dios verdadero, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque tú hiciste todas las cosas, porque tú viniste a esta tierra y te hiciste hombre siendo rey, te hiciste siervo, siendo Dios te hiciste hombre y siendo rey te hiciste siervo, para darnos por medio de tu muerte el perdón de pecados, la vida eterna. Señor, no podríamos parar como estos 4 seres vivientes, como estos 24 ancianos, de decir en todo tiempo: Santo, 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 bendito es el Señor Dios Todopoderoso, que hizo todas las cosas y que todas las cosas por Él subsisten. Bendito eres que nos perdonaste y que moriste por nuestros pecados. Santo, 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 en todo tiempo eres santo. A ti sea toda la alabanza, todo el poder,
todo el imperio, toda la fortaleza, por los siglos de los siglos. Amén.